Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Así es, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, comenzando las ediciones a través del video, doctora, del mes de julio. Ya estuvimos en radio la semana anterior con la propuesta que usted nos hacía, trabajando las resistencias contra el psicoanálisis. Y entonces hoy, lunes 7 de julio, pues volvemos más bien a esta versión de nuestro trabajo en audio y video a través. Fíjese que qué bien y qué interesante esto de las resistencias al psicoanálisis, porque lo que ahora podemos pensar es que hay tanta ansiedad, digamos, por un saber que no sea freudiano, que entonces tenemos un Lacan tutti frutti, ¿sí? Porque hay la cantidad de lacanianos y la cantidad de lacanes que hay, digamos, en este momento en todas las sociedades, por supuesto, donde se desarrolla el psicoanálisis, ¿sí? Pues es una ambición enorme respecto a la obra de Lacan. Bueno, afortunadamente, el centro, ¿sí?, ha tenido una política de primero Freud, después Freud, al último Freud, y entonces Lacan. ¿Sí? Es muy importante no prescindir de la obra lacaniana. Pero también tenemos, desde hace muchos años, que ya no es la obra de Lacan, sino es la elucidación de Jacques Alain Miller al respecto de la obra de Lacan. Bueno, ahora quiero nada más señalar que no es lo mismo la obra de Lacan que el pensamiento de Lacan, ¿sí? En donde podemos enriquecernos enormemente los psicoanalistas es en el pensamiento de Freud, en el pensamiento de Lacan. Creo que cuando tomamos el pensamiento y no la obra, no los escritos, no los 23 tomos, ¿sí?, sino realmente el pensamiento, y que podemos sustraer el pensamiento de Freud, el pensamiento de Lacan, entonces podemos perfectamente ver con mucha claridad el beneficio, ¿sí?, para lo freudiano de todo aquello con lo que se comprometió Lacan, y que siempre nombró que su quehacer en relación a Lacan, en relación a Freud, ¿sí?, era una enseñanza. Él tenía un compromiso de enseñarnos la obra freudiana, la magnificencia de la obra de un solo hombre. Y que él decía, chapeau, ¿sí?, se inclinaba ante la experiencia freudiana de un solo hombre, esa magnificencia trascendente. Trascendente, digamos, molesta. Sí. ¿Sí? Sí. Porque Freud definitivamente declara situaciones al respecto del ser humano, que no son dulces, que son, vamos a tomar un término de Lacan, que son del orden de lo real. ¿Sí? A ver, ahí podemos hacer precisamente ese traslado con mucho cuidado, porque no quiere decir que lo que Freud pensó está mejor clarificado en Lacan. No, Lacan de hecho desarrolló su propio pensar respecto al psicoanálisis. Esa es la originalidad de la obra de Lacan, ¿sí? No es un imitamonos, ¿me explico? No es que tome la obra de Freud y entonces la haga pedazos porque ya no es necesaria, porque hay que destruirla, como tantos psicoanalistas lacanianos.
que tienen, digamos, esa propuesta al respecto de que hay que destruir la obra de Freud, ¿no? Pero ¿de qué manera? Pues ridiculizándola, tratando, digamos, al señor, bueno, ese buen viejito que fue capaz de acercarse a algo que lo superó toda su vida, ¿no? Sí, algo que le quedó siempre grande, los zapatos grandes y el chaleco igual. ¿Usted quiere decir algo? Sí, doctora, lo que usted de inicio señala, lo insoportable de lo freudiano, porque lo dijo muy bien. A mí me parece que usted cuando va introduciendo justamente fue la expresión, y me parece muy precisa, porque es romper con la visión teórica tradicional de decir psicoanálisis, psicoanálisis, psicoanálisis. Y entonces nos lleva de esa manera a la consideración del creador y el creador en su proceso justo de creación. Entonces rompe con lo que aparentemente es una distancia que nos libra del sufrimiento, de lo subjetivo, que sería la teoría. Entonces, al contrario, siendo lo freudiano y yendo al creador, pues lo que trabajamos ahí es incluso el sufrimiento freudiano de aquello de lo que está dando a luz, y que en su trabajo no es, cuando uno lo trabaja, ese sufrimiento no es del propio. Es decir, Freud lo tiene a uno en análisis permanentemente. No, sí, definitivamente. Y sobre todo, digamos, lo que es a veces incómodo es verdaderamente cómo hay algunas personas psicoanalistas que ridiculizan, de verdad ridiculizan a Freud de una manera verdaderamente de resentimiento, ¿no? Como que son sujetos resentidos. ¿Quién sabe qué les hizo Freud? El caso es que su forma de trabajar, ni siquiera en una postura ética, no, o seria, un trabajo serio, no, se lee ahí el resentimiento. Bueno, lo mismo le sucede a Lacan. Lacan también levantó polvareda y rencores y odios, y bueno, también ha sido, inclusive, decía en alguna ocasión Jacques Alain Miller, ¿sí? Dijo, bueno, siendo Francia un país en donde se alaba y se reconoce la producción del pensamiento, ¿sí? Es el tiempo en que el pensamiento de Lacan no ha sido aceptado para que participe en la Academia Francesa. Entonces, Miller nos recordaba, por ejemplo, uno de esos problemas de Lacan, ¿no? No es reconocido por la Academia Francesa. Y sinceramente, Lacan dedicó su vida, su ánimo, su sueño, su sexualidad, su psiquiatría, bueno, todo él lo dedicó definitivamente, ¿sí?, a realizar un acto trascendente que trascendiera la obra de Freud. Entonces es un compromiso, pues, plausible, definitivamente. Bueno, ¿y qué tenemos ahora para trabajar? Nada menos platicar, conversar al respecto de las resistencias al psicoanálisis, ¿sí? Y entonces, bueno, pues no sé quién de los que está... Yo. Es que okay, en la línea de lo que va trabajando, doctora, lo que dice Freud en este trabajo es que eso que despierta el psicoanálisis, la violencia, el malestar, la pasión con la que lo combaten, viene porque el psicoanálisis incide directamente en el narcisismo. Entonces, lo que provoca es esa respuesta de afecto, porque el que va en contra del psicoanálisis involucra su afecto para combatirlo. Sí, claro. Y eso es plausible. Yo les voy a decir, de tener la aguadez que hay ahora en nuestro tiempo, sí, en cuanto a que los jóvenes no necesitan ¿cómo se llama el ventanilo? ¿O cómo? El fentanilo. Ventanilo. Porque los ventea. Bueno, el fentanilo, ¿sí? No necesitan el fentanilo, están así.
Ujú. Así está la juventud. Yo escucho, por ejemplo, con los profesores de los cuales tengo contacto y que están en las universidades, en los niveles superiores, sí, bueno, es que no los anima nada, nada les importa, nada les interesa. Todo es así como, bueno, sí, ya, lo que quiero es titularme y tener un título. Y en todo caso, si no voy a trabajar o no voy a producir acorde a lo que estudié, a la carrera, no me importa, me compro 3 coches y hago un negocio de Uber, ¿no? ¿Sí? De verdad, es así como como la vorágine en la juventud, ¿no? Entonces, pues sí, indudablemente que esa aguadez de nuestro tiempo en los jóvenes nos está diciendo qué fue lo que no hicimos los adultos, ¿sí? Los adultos de esas 3 generaciones, porque ya son 3 generaciones de jóvenes, no hicimos por los jóvenes. Los abandonamos, definitivamente los abandonamos. Y quién sabe si los podamos recuperar. Pero bueno, en fin, adelante. Sí, entonces, bueno, pega directamente el psicoanálisis, golpea directamente en el narcisismo. Y algo de lo que nos habla Freud en este trabajo es cómo fractura, y a eso le llama la afrenta narcisista, la afrenta psicológica, perdón, cómo fractura el narcisismo en la idea del yo consciente. El yo consciente que maneja la filosofía y que existe también en la psicología y que no tiene que ver con el yo freudiano, que está en una relación directa. Bueno, Freud lo nombra en este trabajo como el hiperpoderoso inconsciente. Es que lo es. ¿Sí? Entonces, eso genera una afrenta en el sentido de que en el narcisismo de los seres humanos, que somos racionales y que somos conscientes y que nos manejamos siempre desde esa idea del valor de lo racional, que es el valor más elevado, cómo Freud se atreve a decir que el ser humano actúa precisamente desde sus pensamientos inconscientes de los que no tiene conocimiento. Bueno, a mí me hace mucha gracia porque resulta que en la vida cotidiana, en cualquier momento, los psicoanalistas, en cualquier momento, cuando vamos con el señor de la plaza y lo saludamos porque es nuestro marchante, ¿no? De muchos años. ¿Y qué tal? ¿Cómo está don Ignacio o don Nachito? ¿Cómo está ahora? No, pues que la reuma, pues que esto, que el otro, que mi mujer, que está muy grave. Bueno, y hacemos la chorcha, ¿no? Sí. Que ya en el súper, pues no, en el súper eso ya no existe, ¿no? Los supermercados acabaron con ese diálogo de mi marchante del hígado, mi marchante de las vísceras, mi marchante del jitomate, ¿no? En fin, etcétera. No, eso ya se murió. Pero inmediatamente nos damos cuenta de cómo este hombre, que son sabios, este hombre inmediatamente pone su queja. ¿Y cómo está? Pues que la reuma, pues que mi mujer, pues que el dinero, pues que no alcanza, pues que no sé qué. Y entonces vemos que lo inconsciente está siempre vivo, siempre actuando. Claro, eso solamente lo puede recoger un psicoanálisis, ¿no? Indudablemente. Pero a mí me da mucho gusto que el inconsciente en cualquier momento está presente. Porque la queja de él, por supuesto, es otra. Pero aterriza en lo que la psicología, digamos, del comportamiento o la psicología del conductismo, ¿sí? Se enriquece cada vez más y más y más y más y insiste que todo es comportamiento, sí, y que no hay ninguna otra cosa en el ser humano, psíquicamente hablando, que comportamiento. Ajá. Y nosotros todavía soñamos. Sí. Es decir, al sueño no tiene acceso, a lo intrincado del sueño no tiene acceso el comportamiento.
Por eso digo, y nosotros todavía soñamos. Bueno, adelante. Sí, bueno, entonces nos marca esta afrenta narcisista y que no solamente queda ahí, sino que Freud nos dice que a lo largo de la historia del ser humano, desde que aparece, ha habido varias afrentas. Una de ellas es que el ser humano, bueno, que el planeta Tierra no es el centro del universo. No. Y la otra, doctora, es Sí. que no No somos... me mate de susto. No, doctora, pero Nada más no me por mate ahí, de susto. que no somos una creación divina. Sino No que- sé cómo responder. Porque yo ahí estaría aquí representando, ¿sí?, a todos los buenos cristianos, católicos, apostólicos, romanos del mundo. ¿Sí? En donde definitivamente, que es religión de religiones, ¿sí?, en donde definitivamente la convicción de su fe es que ellos son amados por Dios y que además son creación divina. Y hay una cosa que yo tengo que decir, qué bueno que eso existe. Ujú. Qué bueno que eso existe. ¿Qué haríamos sin esa convicción de la fe? No estoy hablando de la costumbre o de la inercia de ir a misa. No. Estoy hablando del verdadero creyente en que es hijo de Dios y creado de manera divina. Ujú. Sí, entonces, bueno, que la otra afrenta fue que no somos una creación divina, sino que producto de la teoría de la evolución, Ay, me doy. ujú, somos la evolución de las especies y descendemos del mono. Ah, qué caray. No, eso sí es ofensivo, ¿no? Eso sí es difícil de digerir, ¿no? Aunque haya un peliculón de miedo que se llama 2001, Odisea del Espacio, que es hermosísima la película en cuanto a lo que nos propone y que no es una evolución, ¿sí? Justamente es hermosa porque no nos propone una evolución. Nos propone precisamente el enigma del objeto. El objeto aparece, ¿sí?, y crea un enigma en los primates, ¿no? Eso es genial. Sí. Si de ahí evolucionamos, yo estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo, porque sí, hasta la fecha podríamos tener muestras muy claras en el quehacer psicoanalítico, en la teorización psicoanalítica, de que aún con el objeto A de Lacan no es suficiente. Sí, todavía tenemos una problemática en relación a cómo crea el ser humano su objeto de satisfacción, tanto erótica como amorosa. Bueno. Sí, entonces, bueno, desde este golpe narcisista permanente, pues Freud nos dice que no ha sido posible, por ejemplo, aceptar el psicoanálisis o entender incluso el psicoanálisis para médicos, para psiquiatras, para filósofos, que él creía que en la filosofía podía ser un poco más aceptado, ¿no? Sí, más accesible porque indudablemente que la filosofía ha tocado aspectos del ser humano trascendentes, ¿no? Entonces hubiera sido como, no tanto la psiquiatría, pero sí el campo más para acoger los descubrimientos freudianos respecto a aquello que fractura, ¿sí? No somos una creación divina, por un lado, y por otro lado, No somos el centro del universo. no somos el centro del universo. No, bueno, y cuando vemos las fotografías de la galaxia, No, sí. Ujú. ¿y dónde está nuestro sistema? Pues en unos buenos cálculos, ahí, Por ahí, sí. y uno se queda sorprendido, ¿eh? La inmensidad, ¿no? Ah, por cierto, podría yo ahorita que me acordé de esto de la galaxia, ¿sí? Podría compartir con ustedes, acabo de volver a ver E.T. ¿Ven?
Sí. Sí, es hermosísima la relación, digamos, con el extraterrestre, ¿no? Y cómo hay una comunicación, y esa comunicación puede ser tan intensa que cuando él enferma, cuando el extraterrestre enferma porque no está en un ambiente óptimo para su vida, el chico también, que estaban íntimamente ligados, ¿sí?, empieza a enfermar también, y E.T. toma una decisión, ¿no? ¿Sí? Renunciar a esa unión, ¿sí?, que había hecho con el niño, renuncia para salvarle la vida. No, bueno, son cosas hermosísimas, felizmente. Y luego cuando lo disfrazan en la puntada del cineasta, ¿no?, del creador, precisamente, en donde se encuentra al maestro de maestros, ¿cómo se llama? Al maestro Yoda. ¿Cómo? Al maestro Yoda. Al maestro Yoda, se lo encuentra, y él y ti, ¿no? Bueno, quiere abrazarlo y quiere, no, tranquilo. Y él de alguna manera se sorprende porque pues no lo ve, nada más ve al fantasma, representado al fantasma, una sábana con hoyos, ¿no? Pero E.T. sí se emociona porque a ese sí lo reconoce. No, es genial, la película es genial, de veras. Sobre todo que esas películas en donde nos vuelven a mostrar la posibilidad del amor, inclusive con lo más extraño a nosotros. Sí. ¿Sí? Sí. Lo más lejano de una identidad, Sí. y sin embargo se logra la identidad. Bueno, el amor verdadero así es, ¿eh? Así es. Lo más lejano a nuestro encuentro con el otro, lo más lejano, puede desencadenar el amor más intenso, ¿no? Sí. Ay, tenemos esperanza. Sí. Bueno, Sí. sígale con todas esas cosas. Bueno, pues otro punto que provoca las resistencias contra el psicoanálisis fue la forma en la que Freud trabaja la sexualidad. Uf, eso sí es un punto candente. Sí. Sí, lo más fuerte fue introducir la sexualidad infantil, Sí, claro. pero también lo que Freud dimensiona en relación a la relevancia de la sexualidad en la vida de los seres humanos, bueno, fue catastrófico porque lo acusaron de pansexualista, que esa, bueno, fue de las críticas más fuertes que le hacen, esa idea de creer que el psicoanálisis lo explica todo desde la sexualidad, pero ni siquiera tienen dimensionada la sexualidad de la que se trata en el psicoanálisis. No, la cuestión, digamos, de un hombre como Freud, que además, como dice Lacan, él fue capaz de hacer una obra él solo, es la obra de un solo hombre, el psicoanálisis, y decir psicoanálisis es sinónimo de su nombre, Sigmund Freud, ¿sí? Lo más terrorífico en relación a un sujeto que aparece precisamente con esa posibilidad, él solo, ¿sí? Crear lo que ha creado hasta nuestros días, definitivamente es digno de apedrearlo. ¿Por qué? Porque nos devela cosas que no tienen que ver con el bienestar en relación a nuestro engaño. Y a cómo nos engañamos de nosotros mismos. Freud nos abrió un camino, pues, ¿cómo se dice? Lleno de abrojos. No sé si conocen conocen el abrojo. El abrojo es un cactus muy bonito, por cierto, cuando florece, sí, muy bello, pero que tiene una característica, su espina. Se entierra la espina y como se abre, digamos, al final, entonces es imposible extraerla. Por un lado es muy dolorosa, y por otro lado es imposible extraerla. Entonces un camino de abrojos, imagínense que sería pasar por toda una experiencia de esas espinas. Imagínenselo, y creo que podemos entender lo que Freud le entregó a la humanidad en la mayor sinceridad, ¿sí?, de un hombre que se comprometió con su propio descubrimiento y que también se impactó de ese descubrimiento.
¿sí? También dijo, tendré más cuidado la próxima vez de abrir las puertas del infierno. Ujú. No, si la sexualidad es punto y aparte. ¿Qué más? ¿Alguien más que hable sobre eso, sobre la sexualidad? O siga, colega. Cómo, Sí, perdón, sí. cómo el punto que ahorita ya toca Vale sigue hiriendo, doctora, profundamente el considerar lo que Freud señala puntualmente como las creaciones más elevadas de la cultura, el arte. Ahorita, por ejemplo, lo que usted nos cuenta, el cine, E.T., la literatura, la ciencia, por supuesto. ¿Se acuerdan de aquel cuadro que tenía Lacan? Sí, que se llama Origen del mundo, ¿no? Del mundo. Sí, Sí, el origen del mundo. Y que es tal cual el pubis, ¿sí? Femenino y parte de los muslos de una mujer, ¿sí? Y era un cuadro, bueno, es un cuadro famosísimo, El origen del mundo. Es genial, es una concepción verdaderamente del artista extraordinario, ¿no? Sí. Y está estuvo en posesión de Lacan y después su hija finalmente lo donó al museo. ¿En qué museo se encuentra ahorita en Francia? Sí. En el Museo de Orsay, exactamente, sí. Y está iluminado y puesto en una sala que es para que cause el impacto de que al entrar lo primero que ve es ese cuadro, El origen del mundo. Sí. Y entonces decía cómo sigue hiriendo a las buenas conciencias el señalamiento freudiano de que aún esas creaciones consideradas como lo más elevado que la humanidad ha sido capaz de llevar a cabo, de realizar, tienen en su origen un fundamento sexual. Sí. Vienen justamente de la dinámica sexual en los seres humanos, que puede tener una manifestación así o cualquier otra. Es decir, claro, es parte de lo constitutivo psíquico. Sí, caray. Pero que además nos compromete a nosotros mismos como psicoanalistas estar en el ajo, es decir, estar revisándonos nosotros mismos para poder hacer una clínica limpia, una clínica sin contaminación de nuestros propios conflictos. Por eso, digamos, en la formación del analista está no la teoría, sino principalmente el análisis personal, ¿sí? Y después la renovación del análisis cuando el analista se da cuenta que ya chafea, ¿no? Que ya empieza a cojear y dice análisis, ¿no? Y retoma nuevamente su análisis hasta que se muere. Lo puede estar retomando. Sí. Ahorita con lo que van comentando, doctora, a mí me hizo recordar estas lecturas que yo hice sobre la creación. ¿Por qué la creación y lo que señala Freud en todas estas creaciones de la literatura, el arte, la magia y el psicoanálisis sobre todo, va implícito todo esto de el narcisismo, las resistencias, pero las propias, los deseos inconscientes ahí están plasmados en esa creación y cómo en la creación psicoanalítica de Freud, y que él lo dice, yo no, al inicio pues sí, era una situación terapéutica, pero se va dando cuenta de que ha trascendido ¿a qué? A los saberes, que cómo está implícito esa creación en todo lo que es la creación de las artes, y cómo hemos estado trabajando sobre todo lo ominoso, también ahora me vino a la mente, y que eso de los deseos inconscientes, uno en los sueños, por ejemplo, ahorita recordando, ahorita que dice de las obras del cuadro de la Mona Lisa, por ejemplo, ¿no?
que Freud dice, bueno, vamos a estudiar al creador, ¿sí? No a la Mona Lisa, sino al creador. ¿Qué lo llevó a crear esta obra? Un recuerdo infantil, y ahí está plasmado en sus obras. Y bueno, y por ejemplo, en la magia, y ahorita recuerdo del libro que usted nos sugirió hace tiempo, es esta dorada, ¿cómo me acuerdo? La rama dorada, en donde Freud la menciona como a través de esta obra vienen plasmados las situaciones religiosas, lo mitológico, pero todo es una creación y que tiene que ver con el propio individuo que lo crea. Ahora, uno como ser humano hace una creación. ¿Cuál? Dudo. Ay, sí, doctora. Uno como ser humano. Jirafa, elefante. ¿De cuál? ¿Cómo uno tiene esa especificidad de crear su propio síntoma? Y sobre todo en relación a la propia sexualidad de uno. Y eso se plasma en la clínica, pero ¿en dónde? En su propio análisis. Lo que a mí me parece, digamos, muy lindo, doctora, es cómo usted se emociona en subrayarnos que si algo nos hace humanos es la posibilidad de la creación de un síntoma, ¿sí? Y que siempre pensamos en que el síntoma psíquico es una enfermedad. No, aclaremos, ¿no? El síntoma en el psicoanálisis, en lo psíquico, no es una enfermedad, es auténticamente una creación en donde se va a jugar como posibilidad la realización de un deseo. ¿Sí? Es, bueno, extraordinario. Sí. Y claro, aquí vendría muy bien todo lo que dice Lacan al respecto del síntoma y cómo lo maneja y cómo lo destruye y cómo lo vuelve a construir y cómo lo avienta, como mi Camila, mi perra se llama Camila, ¿sí? Camila avienta la pelota, ¿no? Y con bueno, igual hace Lacan, avienta el síntoma y con las narices le pega. Bueno, ¿qué no hace Lacan con el síntoma? Es extraordinario. Sí. Yo me quedé, ahorita de lo que iban diciendo, también me quedé pensando y lo que retuve, digamos, del trabajo sobre las resistencias contra el psicoanálisis de Freud, fue algo que decía precisamente de cómo los médicos, digamos, desde el inicio, por así decir, de el psicoanálisis como esa terapéutica, cómo los médicos ante el fenómeno de la histeria veían a estas histéricas como simuladoras, ¿no? E inclusive digamos que era casi así un fraude lo que hacían, y cómo Freud va digamos acercándose al fenómeno también, digamos, con toda la con toda su experiencia, pero también con esa posibilidad de creación, y decía cómo los médicos tenían una resistencia contra el psicoanálisis, primero que nada por esa actitud hacia lo psíquico, y que lo psíquico me parece que justamente es lo que da esa posibilidad a la creación y al síntoma, que el síntoma no sería concebido como desde la medicina como algo patológico, No. sino precisamente por toda la confluencia o la conjugación, ¿no? Del deseo o de los deseos, de las aspiraciones sexuales, y muy como original en cada uno. Así es. Bueno, eso de la simulación, ¿usted quiere decir algo al respecto de la simulación? De la simulación, bueno, para empezar hay comentarios, pero aparte va en la línea, que creo que ahí, bueno, Freud nunca dejó de ser contundente, y creo que en este trabajo dejó en un knockout a su lector, porque cierra de una manera excelsa, en el sentido de
que plantea firmemente que para empezar su creación no pudo ser otra más que la de un judío, y que también la condición que plantea para el psicoanalista es en un aislamiento y en una oposición constante. Y creo que es con lo que justo corta con la simulación, corta con muchos discursos que están en este momento adheridos al psicoanálisis y utilizándolo de manera brutalmente equivocada, ¿sí? Arrastran al psicoanálisis como si fuera, digamos, también una pobre mujer degradada, ¿no? Pero sí, eso era, y hay comentarios, hay 2 comentarios. Sí, claro, cómo no. Dice el primero, Jaime Landini, saludos. Después, Alma Flowers, me encanta, son fascinantes y desafiantes. Buenos días. Como no se despiertan resistencias, es como si te invitan a navegar a un mar intempestivo. A ver, Sina. mejor, ¿Cómo no? mejor, Sí, este, sí, sí. mejor leído. Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no se despiertan Pues resistencias? claro que sí, ¿cómo no? Es como si te invitan a navegar a un mar intempestivo, sin asideros, y por más que intentes cogerte de algo seguro, resulta que la embarcación es intangible, que no existe babor y estribor, que peor aún ocupan el mismo lugar y que el océano es un líquido de paradojas. Y cuando temblorosa y tímidamente preguntas por la carta de navegación si acaso vamos adelante, resulta que no hay adelante ni atrás, suceden al mismo tiempo. Ya en el colmo te preguntas si llegarás, si arribarás a puerto seguro, y resulta que nada garantiza y que no existe tal puerto. Y ya en el colmo de la semiesca indefensión te dices, ¡ah, caray! Mejor disfruto la travesía y me encomiendo a la fe de los hallazgos. Y te das cuenta que en ese viaje navega tu ignorancia como tesoro maravilloso que siempre trajiste como tesoro inmaterial. Gracias por llevarnos de su mano amorosa a semejante aventura. Bueno, yo voy a aplaudir. La creación de Flower, porque de veras es hermosísimo lo que a ella se le despierta y lo que ella nos da, nos regala, ¿no? ¿Sí? Sí. Hermoso, hermoso. Mil gracias. Si nosotros somos capaces de despertar esto en algunos de ustedes, bueno, ya nos damos por excelentemente bien servidos, ¿sí? Porque ese es el propósito. El propósito de un analista no es otro, sino fíjense qué paradójico. Así como lo acaba de describir, ¿sí, Alma? Lo paradójico es que el analizante pueda, con su sintomatología, ser más feliz. Bueno, Sí. no es el propósito del psicoanálisis, ¿eh? No, es el riesgo, es que ella lo describe perfectamente bien, ¿no? ¿Sí? Es siempre un vacío en donde la incertidumbre nos guía. Y que lo emocionante de la vida psicoanalítica es precisamente que no hay una seguridad, sino una incertidumbre creadora, una incertidumbre que crea, que apasiona, que lleva, digamos, el empuje principalmente de una pasión, el amor. Sí. Sí. Muy bien. Sí, dice No, Alma. ya está uno se inspira aquí. Doctora Heiser, es usted una maravilla. Sí. Bueno, muy bien. Me la creo. Yo quiero retomar el punto que hace un momento usted nos comentaba, para poder volver a hilar lo que estamos trabajando en las resistencias. Y es cuando usted nos narra esta situación cotidiana en donde uno va con el marchante, le cuenta, le escucha, y entonces él inmediatamente deposita una queja,
Me parece que como circule o no circule el discurso psicoanalítico en esa persona, cuando recibe la respuesta, en este caso de usted, de lo que le diga, la cosa más sencilla si usted quiere, la más corta, la más puntual, lo que le diga, ya lo pone a él en una experiencia en donde marca radicalmente la diferencia de cualquier otra respuesta de otra persona que le haya depositado su queja. Creo que algo que despierta el psicoanálisis es que es un instante en donde usted le pudo haber dicho, ok, ajá, o le hubiera puntualizado algo un poquitito más en lo profundo, abre un instante y una dimensión en donde el otro ya tocó algo vivencial, que en lo que lo pasa a la palabra, al entendimiento, a la respuesta, al algo, ya crea de forma natural también una resistencia. Yo pienso que de forma inmediata uno siente una diferencia en su postura, en su decir, en su intervención, y ya desde ahí se crea un espacio en donde de forma natural hay una resistencia. Eso es muy importante lo que acaba de decir nuestra colega, porque precisamente Freud, en su brillantez de genio, dice, bueno, hay 3 imposibles. Ajá. Imposible educar, imposible psicoanalizar, imposible gobernar. Pero ahora los voy a ordenar de otra manera. Imposible psicoanalizar, imposible gobernar, imposible educar. Precisamente por este mecanismo. Sí. Porque en el momento en que se toca algo que tiene que ver con hacerse cargo de lo desconocido, incómodo, molesto, ¿sí? Hay una resistencia, Sí. hay una oposición. Sí. Entonces, psicoanalizar es uno de los 3 imposibles que mencionó Freud. Y sin embargo, lo que nos empuja precisamente a esta conversación con nuestro marchante de la plaza, del mercado. Y yo les recomiendo que vayan al mercado. ¿Sí? El súper es insípido, desagradable. La gente no nos miramos. Cada quien va con su carrito y en su mundo y en sus pensamientos, ¿no? Y bueno, es muy frío, es horrible el supermercado. Sin embargo, creo que forma parte de lo que está aconteciendo ahora en esta época, en esta sociedad. Y que tenemos los psicoanalistas una responsabilidad enorme de seguir develando precisamente toda esta miseria actual en la no relación con el otro. Sí. Cada vez estamos más aislados. La experiencia de la pandemia, bueno, fue desastrosa, definitivamente desastrosa, y creo que vamos a tardar todavía mucho tiempo en recuperarnos de semejante ensayo de guerras biológicas que ya se habían anunciado con anterioridad, que las próximas guerras iban a ser biológicas, y que sí, si en 14 días uno se muere, uno toma una realidad distinta. ¿Sí? La muerte estaba ahí, presente. Entonces, todo lo que los seres humanos a nivel mundial hicimos y tuvimos que hacer, ¿sí? Para poder no responder con la muerte, ¿sí? A esos 14 días de supresión y sobre todo, digamos, de aislamiento, porque era para conservar la vida. Sí. Sin embargo, pues pasaba el basurero y esos no tenían problema de recoger la basura. No señor, no les crea, es cosa del gobierno, no les crea, ¿no? ¿Sí? Y todos los que estuvieron entregando los víveres, ¿sí? Y toda la gente que aún en la central de abastos y en los mercados estaban, digamos, dispuestos a vender y a proporcionar que no se cayera el mundo, ¿sí? En cuanto que todo el mundo se retirara y no hubiera nadie que tuviera la intención de alimentarnos, ¿no? Hubiera sido catastrófico. Bueno, muy bien, pero sí es verdad lo que dice mi colega. No quiero que se pierda eso. Que no bien uno
toca algo en los seres humanos que es develador de lo que no le gusta a uno. Ahora, la situación paradojal es muy interesante, porque el mismo sujeto no sabía que no le gustaba. No, lo vive en ese momento, en ese instante. Por eso está muy bien lo que dice mi colega Gaby, ¿sí? En ese mismo instante en que se abre esa posibilidad, se crea una resistencia. Y entonces eso es lo que hace imposible el psicoanálisis, pero ahí estamos. Fíjese que ayer me sucedió, es que justo por eso lo traigo muy ok, fresco. lo trae en vivo. La cuestión fue esta. Ayer mi ahijado tuvo una actividad deportiva. Terminando la actividad deportiva nos fuimos varios del grupo de los amiguitos de ellos, yo estaba incluida, a comer. Llegamos, comimos, no sé qué, y de repente pues una que otra mamá estaban ya un poco tomadillas y querían seguir tomando un poco más en el restaurante. Hay un momento en donde entre ellas hacen un juego de beber rápidamente, y entonces me ofrecen a mí la bebida. Yo estaba tomando en ese momento refresco, me ofrecen la bebida y me dicen, tómatela, éntrale. Y muy sencillo, de verdad, fue, no gracias, yo no entro en esos juegos. Provocó tal efecto, doctora. Unos dijeron está enojada, otros dijeron que es sangrona, otros dijeron ¿qué pasó? Esto está mal. O sea, que yo de verdad además fue la experiencia más sincera. Según yo, fuera del... Soy psicoanalista, es más, ni saben qué hago en mi vida, nada, no me conocen. Pero fue tan natural el no gracias, yo no le entro a eso. No, pero es que les marcó algo concreto. Yo no entro en esos juegos. Exacto. No, ahí estaba verdaderamente develado lo que usted estaba rechazando. No estaba rechazando la bebida, el vino, sino yo no entro en esos juegos. Ajá, y entonces ahorita, me di cuenta que fue un instante de silencio que dije, ay, algo pasó. O sea, de verdad es que ni cuenta me había dado, dije, ay, algo pasó. Entonces volteo con mi amiga y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, no sé, ahorita investigo. Bueno, siguió, pero fue un instante en lo que cada uno se pudo explicar, es payasa, sangre, o lo que se hayan explicado, no me lo dijeron a mí, después ya lo escuché. Pero fue un instante en donde cada uno tuvo que recoger esa respuesta que yo provoqué y seguir ellos con su divertimento, ¿no? Entonces justo por eso yo decía, es un instante en donde ya el otro se da cuenta que lo que uno ha consolidado, ha construido, ya vive en ello, aparece y produce una resistencia, produce un impacto de, le digo, uno pensó que yo era payasa, el otro pensó que estaba mal, y el tercero que les dije que... Enferma, no sé, enojada, sí, que estaba enojada, envidiosa, díscola. Cada uno pensó, de los poquitos que yo tuve acceso al que después escuché, ¿no? Me sorprendió, dije, ay, doctora, sí. Una vivencia ayer. Pero es que también, digamos, hay que tomar en consideración el ejemplo en cuanto que lo que va a ser una satisfacción narcisista, para que entendamos un poco del narcisismo, lo que va a ser una satisfacción narcisista es todos somos lo mismo. Ajá. Porque inclusive la invitación que le hacen es repítala. Sí, es tú toma, también éntrale, ¿no? A la bebida. Y le dije, no, gracias, yo no entro en esos juegos. Bueno, imagínense nada más. Muy sobria yo. No, fue terrible, fue devastador, devastador, porque el chiste de esa comunidad, era no vaya nadie a marcar una diferencia. Sí. Aquí todos somos alcohólicos, aquí todos somos borrachos, aquí todos somos... etcétera. Sí. Todo lo que provoca la bebida, todo lo que puede, digamos, animar a los seres humanos en la actualidad a desabrocharse el inconsciente de esa manera salvaje. Sí. Porque es un desabroche de lo inconsciente. ¿Y de qué? De la sexualidad sin responsabilidad. ¿Sí? Entonces, pues usted marcó... Sí, caray. Sí.
Es impresionante, o sea, a mí me impactó hasta cuando vi el efecto. Dije, Bueno, "Ay, pero es que también es un golpe narcisista, totalmente". ¿sí? Y también es una directriz ética moral, Sí. porque también implantó usted Sí. una moral y una ética. Sí. Usted ya estaba en desacuerdo con la borrachera que ya Sí, se traían. sí, sí, sí. Bueno, ahí está. Con el... Sí. Ujú, Sí, doctora. sí. Sí, bueno, quería aportar que también la resistencia en ese sentido es una parte importante de la ética del psicoanálisis. Por un lado, en la clínica, si no se levantan las resistencias, entonces sospechamos primero de nosotros mismos como analistas. Ajá. Y también pues sospechamos, digamos que sobre la dirección de la cura. Indudablemente, Y indudablemente. en cuanto al discurso psicoanalítico en el mundo, también pues esperamos que, pues que cada tanto salga un artículo de algún filósofo o algún psicólogo en contra del psicoanálisis, por lo menos una vez al año o 2 veces al año. No, son mucho más frecuentes. Sí. Mucho más frecuentes. Ojalá fueran anuales. No. Está vivo. El Sí. psicoanálisis se ha mantenido más Sí. por la oposición Sí. que por el amor. Ujú. Sí. ¿Sí? Hay diferentes formas de existencia. Sí. Ujú. Pero también, digamos, tenemos un ejemplo feroz. En las religiones es a muerte. Ah, sí. Es a muerte. Si tú no estás en la religión que yo profeso, eres mi enemigo. Punto. Eres mi enemigo, ¿no? Todas esas son dinámicas narcisistas. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? 8 minutos. Sí. ¿Cómo? Nos quedan 8 8 minutos. minutos. 8 minutos. Bueno, muy bien. ¿Quién más? Usted traía trabajo también al respecto, ¿no? Sí, sobre las resistencias al Ujú. psicoanálisis y de manera muy concisa. Hice una investigación, ahora sí que, sobre qué se habla del psicoanálisis y encontré algo que no esperaba, pero fue que la principal resistencia al psicoanálisis son los psicoanalistas que se dicen psicoanalistas. ¿Son los psicoanalistas? Que se dicen psicoanalistas, porque yo no conferiría o dado por hecho que son psicoanalistas, sino porque en el discurso hay algo que yo no detecto de que sea del campo de los psicoanalíticos, sino más de la psicología, más de la filosofía, más desde un análisis del yo, pero la principal oposición es esa, el que se dice psicoanalista y presenta trabajo y se opone y dice el psicoanálisis ya es caduco, hay que hacer algo más, hay que generar nueva teoría, o incluso la deformación de textos psicoanalíticos en función de, por ejemplo, había uno de síntoma y angustia, inhibición, síntoma y angustia, un análisis contemporáneo. Como si dieran a entender que ya lo que se trabajó fue caduco. Caduco. Como si tuviera una cronología, ¿no? Sí. Como si la angustia la angustia ya no existiera, porque la angustia... sí existe, doctora, pero contemporáneamente. Ajá, diferente, ¿sí? ¿no? Como Ya si es fuera- una angustia nueva. No, Sí. una nueva. Una angustia nueva. No, qué horror. Definitivamente eso sí es desastroso. Creo que es muy importante que usted lo haya traído, porque es verdad. El peor enemigo de los padres son sus hijos, ¿sí? Y el peor enemigo para los hijos son sus padres. Ujú. Ahí es donde se dan los primeros odios verídicos, ¿sí? Puros, entre los hijos que odian a sus padres y los padres que odian a sus hijos. Y bueno, es el núcleo inicial de cualquier vida emocional, psíquica y orgánica también de los seres humanos. Bueno, esto mismo sucede efectivamente en el psicoanálisis. No sé por qué tengan necesidad de decirse psicoanalistas, ¿sí? Creo que es un asunto de estatus, de dinero. Sí, Sí, no es lo me mismo imagino decirte que- psicólogo que psicoanalista. No es lo mismo decirte psicólogo que No. O psicoanalista. decirse terapeuta. Terapeuta. Ah, no. Sí. No, indudablemente que no. Pero sí es verdad, una de las formas más severas de destrucción, voy a cambiar el término,
de destrucción al psicoanálisis freudiano y a la orientación lacaniana, ¿sí? Es precisamente estos sujetos que toman el psicoanálisis para arrastrarlos verdaderamente de una forma atroz, feroz, obscena, degradante. Bueno, estos programas son también de prevención. Es decir, hagamos del psicoanálisis permanentemente una ética del amor y no un desastre del amor. Bueno, yo con esto me despediría. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.